No sabía que iba a tener tiempo para hacer una sesión más esta semana. Y desde que entendí que podíamos tener otra sesión, estoy considerando qué otros temas debería de tocar. Y pensé acerca de la posibilidad de poder responder al pretribulacionalismo. Y eso está en el libro El fin de los tiempos. Pensé acerca de la posibilidad de hablar del estado intermedio de los impíos y de los justos. Eso también está en el libro y también en sus apuntes, capítulo 15. Y muchas personas me han preguntado acerca del estado intermedio. Pero he hablado un poco de eso en varios momentos. Y aún en esta última sesión. Así que estoy dispuesto después de esta sesión a responder cualquier pregunta acerca de cualquiera de esos temas. Pero quiero tocar un tema que creo que es muy fundamental y darles un bosquejo de lo que enseña la Biblia sobre ese tema en esta sesión. Y después dejarles un largo periodo de preguntas y respuestas antes de terminar con mis sesiones a las 12:30. Y este tema tan básico que quiero tratar ahora lo he puesto como título: la distinción entre la Iglesia e Israel. No está en sus apuntes, pero sí está en el libro. Así que compren el libro. ¿Son la Iglesia e Israel pueblos distintos de Dios? Así que cuando hablamos de la distinción entre la Iglesia e Israel, ¿qué queremos decir? Estoy hablando de la enseñanza del dispensacionalismo, que dice que la Iglesia e Israel son dos pueblos distintos de Dios, o realmente dos pueblos separados de Dios, con los cuales Dios trata de manera alternada en las diferentes dispensaciones a través de la historia. Ahora, este es un asunto muy básico. De hecho, el dispensacionalista, el doctor Charles Riley, lo llama el sine qua non. ¿Saben lo que significa esto? Significa en latín lo que hay sin aquello. En otras palabras, está diciendo que a menos que crees en la distinción entre la Iglesia e Israel, no eres dispensacionalista. Él dice: un hombre que no distingue entre Israel y la Iglesia inevitablemente no puede ser un dispensacionalista. Y tiene toda la razón. Así que cuando examinamos este asunto, estamos analizando un asunto crucial para el dispensacionalismo.
Si ellos están equivocados en cuanto a esta distinción, entonces el dispensacionalismo mismo está equivocado. Ahora, básicamente hay dos posiciones históricas en referencia a la relación entre la Iglesia e Israel. En primer lugar tenemos la posición de dispensacionalismo clásico, que dice que Dios tiene dos pueblos, Israel y la Iglesia, que siempre deben mantenerse separados. Así que las promesas que se hacen a Israel en el Antiguo Testamento se cumplen en Israel, mas no en la Iglesia. Y en la edad de la Iglesia es como un paréntesis entre las promesas a Israel y el cumplimiento de esas promesas en el milenio. Pero también tenemos la posición del cristianismo histórico. Y esta es la posición que básicamente Dios tiene un solo pueblo en todas las edades. Las promesas que Dios hace a Israel se cumplen en la Iglesia, porque la Iglesia es el nuevo Israel. Ahora, esta posición la he llamado la posición histórica de la Iglesia. Tal vez parece que tenga prejuicio, pero hay una razón por la cual lo llamo la posición histórica. Porque los hechos de la historia de la Iglesia lo apoyan. A los dispensacionalistas les gusta mostrar que había un premilenialismo en la Iglesia temprana. Pero el problema para el dispensacionalismo es que no era un premilenialismo dispensacionalista. Los premilenialistas que surgieron durante el tiempo de los padres de la Iglesia no adoptaron esa distinción entre la Iglesia e Israel. En su diálogo con Trifo el judío, Justino Mártir, que representaba el premilenialismo histórico, habla una y otra vez sobre la Iglesia como el Israel de Dios. Y después de que se eclipsara el premilenialismo en la historia, cuando Agustín rechazó el premilenialismo a favor del amilenialismo, desde el siglo IV hasta el tiempo de la Reforma, siempre se rechazó la distinción entre la Iglesia e Israel. La posición de Agustín y de los reformadores es que la Iglesia católica o universal consiste del número entero de los elegidos que han sido, son y serán reunidos bajo Cristo. Estoy citando la confesión de Westminster. Y después, con el avivamiento del premilenialismo y el siglo XVII, tampoco tuvo
mantuvo una distinción entre la iglesia y Israel. Es posible o es probable que Spurgeon, Carlos Haddon Spurgeon, parece que era premilenialista, pero de ninguna manera fue dispensacionalista. Escuche lo que él dice. Hasta hemos escuchado que se dice que los que vivieron antes de la llegada de Cristo no pertenecen a la iglesia de Dios. Nunca sabemos qué es lo que vamos a escuchar. Quizás es una muestra de la misericordia de Dios que esas cosas absurdas se reciben una a la vez, para que nosotros podamos aguantar las estupideces sin morir. En el libro de Ian Murray sobre la esperanza puritana, él cita a Spurgeon en cuanto a esto. Entonces, esta cita de Spurgeon implica que la distinción entre la iglesia de Israel se desarrolló en el siglo XIX. También quiero mostrarles en esta introducción que la respuesta a esta pregunta tiene gran importancia práctica de muchas maneras. Una distinción estricta entre la iglesia e Israel significaría que mucha de la Biblia no es para la iglesia. Y muchas veces se dice que aplicarlas a la iglesia no es apropiado. Así que a veces pasajes tan básicos en la Biblia como el Sermón del Monte dice que es para Israel en el milenio y no es para la iglesia. Y también tiene gran importancia para la ética. El dispensacionalismo requiere que las leyes del Antiguo Testamento tienen que retirarse y reinstituirse en esta nueva dispensación. Y dice que los redimidos de la edad presente no están bajo la ley. Ese es apartarse radicalmente de la enseñanza de la iglesia, que la iglesia permanece bajo la ley moral de Dios que se revela en el Antiguo Testamento. Esa opción por la distinción entre la iglesia y Israel le da a la iglesia un estatus menos importante en el plan de Dios, que tiene que compartir el escenario con Israel. Y ya la iglesia ya no es la culminación del propósito de Dios. Hasta la redención en Cristo se menosprecia con esta distinción entre la iglesia y Israel. Y que tampoco es el centro del propósito de Dios. Y además, aunque haya mucha confusión dentro del dispensacionalismo acerca de este tema, la distinción entre la iglesia e Israel tiene el resultado lógico
en que termina enseñando un diferente camino de salvación para Israel que para la iglesia. Y finalmente, la distinción entre la iglesia de Israel es básico para el pretribulacionalismo. El pretribulacionalismo hace una distinción entre dos venidas de Cristo o dos fases de su segunda venida, y se basa en esa distinción entre la iglesia de Israel, porque Cristo viene antes de la tribulación por su iglesia y después de la tribulación por Israel. Por supuesto, uno de los grandes argumentos a favor del pretribulacionalismo es que salva a la iglesia de la tribulación. Pero ¿significa esto que no hay cristianos en la tribulación? Pareciera significar esto. Porque si habría cristianos, entonces no han sido salvos de la tribulación. Pero los dispensacionalistas tienen una respuesta que se basa en la distinción entre la iglesia de Israel. Los que son santos durante la tribulación no son miembros de la iglesia de Cristo, sino de otro pueblo de Dios. Y por supuesto, esa distinción entre la iglesia de Israel es necesaria para una defensa exegética del pretribulacionalismo. Sin la distinción entre la iglesia de Israel, el pretribulacionismo no tiene argumento. ¿Y qué de todos esos pasajes en los evangelios? En los cuales Jesús habla con sus discípulos, que dice que tienen que estar listos para su gloriosa segunda venida. Para ellos, la iglesia tiene que ser arrebatada secretamente. Ni siquiera va a estar ahí cuando Cristo viene gloriosa y públicamente. Pero por supuesto, el dispensacionalista tiene una respuesta, y se basa en la distinción entre la iglesia de Israel. Los discípulos en el evangelio son judíos, así que representa a la nación judía y no la iglesia. Y por todas esas razones es importante que examinemos este asunto. Ahora tenemos que mantener el equilibrio que se ve en la Escritura. Y algunos de nuestros hermanos reformados van a un extremo en este punto y no mantienen un equilibrio en este asunto. Así que quiero tratar este punto bajo dos puntos: la unidad y continuidad entre la iglesia de Israel. Y después quiero hablar de la superioridad de la iglesia como el nuevo Israel sobre el antiguo Israel. Así que primero vamos a examinar la base bíblica para decir que la iglesia de Israel es un solo pueblo y que la iglesia es la continuación de Israel. Primero tenemos que decir que la palabra iglesia, eclesia, se utiliza para describir la congregación de Israel
a través de toda la versión griega del Antiguo Testamento, que se cita varias veces en el Nuevo Testamento. La palabra eclesia en griego traduce la palabra kahal en hebreo. Y esta palabra hebrea significa asamblea. Y se traduce eclesia unas 70 veces en la Septuaginta. Así que el Antiguo Testamento habla literalmente de la iglesia de Israel. Deuteronomio 31:30, Primera Reyes 8:14 y Miqueas 2:5 refiere a Israel como la iglesia del Señor. Y a mí me enseñaron cuando era pequeño que la iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí lo está por todo el Antiguo Testamento. Y hay que mirar también Hechos 7:38 y Hebreos 2:12, donde el Nuevo Testamento utiliza la palabra iglesia para describir la congregación de Israel. Lo segundo que tenemos que entender es lo que voy a llamar el principio constitutivo. El principio constitucional de Israel es lo mismo que el principio constitucional de la iglesia. El pueblo de Dios llegó a ser el pueblo de Dios por medio de la actividad de Dios, de elegir, de redimir, de hacer un pacto con su pueblo. ¿Cuántas elecciones hay? ¿Cuántas redenciones hay? En última instancia, solo hay una. Y la elección y redención de Israel no se puede separar totalmente de la elección y redención de la iglesia. Eran típicos de la elección y redención de la iglesia. En tercer lugar, el Nuevo Testamento afirma directamente que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Primera de Corintios 10:18 dice literalmente: he aquí Israel tras la carne. Hodge dice: Israel tras la carne se distingue de Israel tras el espíritu. O el Israel espiritual, o el verdadero pueblo de Dios. Si hay un Israel según la carne, entonces hay un Israel según el espíritu. Y esa es la iglesia. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 es claro, donde dice Romanos 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
O Romanos 9, 6 a 8 también es claro. Dice en Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, algunos quieren decir que los hijos de la promesa en este pasaje significa solamente israelitas que han llegado a ser salvos. Pero Pablo no permite esta interpretación. En Gálatas 4:28 él dice que los hijos de la promesa son considerados hijos, son descendientes. Pero en ese contexto está hablando de los cristianos de Galacia, quienes eran gentiles. Sin embargo, son llamados los hijos de la promesa. En Filipenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La palabra circuncisión era un nombre para Israel. Pero aquí Pablo dice que la verdadera circuncisión son los cristianos que glorían en Cristo Jesús y no ponen ninguna confianza en ser descendientes de un linaje judío. Pero hay un cuarto argumento. En cuarto lugar, en Gálatas 6:16, describe la iglesia como el Israel de Dios. Dice Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y de repente ya sabes que algunos dispensacionalistas intentan decir que este Israel de Dios se refiere a los que han sido circuncidados pero también salvos. Así que el Israel de Dios no se refiere a la iglesia, sino solamente a los cristianos que también han sido circuncidados. Pero recuerda todo el contexto del libro de Gálatas. Todo el libro de Gálatas dice que no hemos de insistir en la circuncisión, que no es necesario circuncidarse, y que no es necesario ser un judío étnicamente para pertenecer al pueblo de Dios. Así que la idea de que aquí se refiere solamente a cristianos circuncidados
va a encontrar toda la enseñanza y énfasis del libro de Gálatas. Fifthly, En quinto lugar, the characteristics and privileges of Israel are assumed by the church. la iglesia asume las características de Israel. And here I can only briefly mention this. Y aquí solo tengo tiempo para mencionarlo brevemente. The old Israel El antiguo Israel were described fue descrita as saints, como los santos, elect, los elegidos, beloved, los amados, called, los llamados, church, la iglesia, flock, el rebaño, holy nation, nación santa, kingdom of priests, reino de sacerdotes, peculiar treasure, especial tesoro, God's people, pueblo de Dios, holy people, pueblo santo, people of inheritance, pueblo de una herencia, God's tabernacle. tabernáculo de Dios en Israel. They said that and God walking among them. Dice que Dios caminaba entre ellos. There were 12 patriarchs, Había 12 patriarcas and they were buried to God. y Israel estaba casada con Dios. All these new features reappear Todas estas características vuelven a aparecer in the church. en la iglesia. But sixthly, Pero en sexto lugar, there are classic passages hay unos pasajes clásicos which speak to the relation of the church of Israel que hablan de la relación entre la iglesia y Israel, and clearly teach the unity and continuity between them. donde claramente enseñan la continuidad y unidad entre ellos. Galatians 3, 6 to 29 is one such passage. En Gálatas 3, versículos 6 al 29, es uno de esos pasajes. Here we are told Aquí se nos dice that those who belong to Christ, que los que pertenecen a Cristo, verse 29, en el versículo 29, are Abraham's descendants, son del linaje de Abraham, the seed of Abraham, son la semilla de Abraham and heirs according to the promise. y son herederos según la promesa. And in the preceding verse, we are told Y en el versículo anterior se nos dice that in the people of God now, que en el pueblo de Dios ahora there is neither Jew nor Greek. no hay ni judío ni griego. And so here we are told Así que aquí se nos dice that the church is the seed of Abraham, que la iglesia es simiente de Abraham. regardless of their physical descent. No importa cuál sea su descendencia física. Also important is Romans 11, 16 to 24. También importante, Romanos 11, 16 a 24. Okay, puede leer todo ese pasaje, Romanos 11, de versículos 16 al 24. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueran desgajadas para que yo fuese injertado bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Now, in the Old Testament, Israel is called God's olive tree. Ahora, en el Antiguo Testamento, Israel es llamado el olivo de Dios. The rich fruit of the olive tree clearly refers to God's covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. La raíz, el versículo 16 y 17 del olivo habla de los pactos que Dios hizo con Jacob y con Isaac. But what happens when the new covenant comes? Pero ¿qué pasa cuando viene el nuevo pacto? What happens in the church age? ¿Qué pasa en la edad de la iglesia? Well, I assume being raised with dispensationalists, Pero yo supongo, habiendo sido yo sido criado como dispensacionalista, and since there were two distinct peoples of God, que como había dos pueblos distintos de Dios, that in the church age, que en la edad de la iglesia God planted a second olive tree, Dios plantaría un segundo árbol de olivo, or perhaps He planted a fig tree. o quizás una higuera. There are two peoples of God. Hay dos pueblos de Dios. But is that what this passage teaches? Pero esto es lo que enseña este pasaje. No, what is the church? No, ¿qué es la iglesia? It's the same old olive tree. Es el mismo antiguo olivo. There's just one olive tree. Solo hay un olivo. Yes, changes have been made. Sí. in the dispensation. Sí, hay cambios en la nueva dispensación. The unbelieving branches have been broken off. Las ramas de incredulidad han sido quitadas. The believing Gentiles have been grafted in. Los gentiles que creyeron han sido injertados. But are the believing Gentiles a second tree? Pero son los gentiles creyentes un segundo árbol, A different tree? un árbol diferente. No, they're part of the same old tree. No, son parte de la misma antigua árbol. There's one people of God. Hay un pueblo de Dios All ages. en todas las edades. But then look at a third classic passage. Pero miremos un tercer pasaje clásico. And this may be the clearest of all. Y tal vez este sea el pasaje más claro de todos. Look at Ephesians 2, Mira Efesios capítulo 2, verses 11 to 13. versículos 11 a 13. Efesios 2, versículo 11 a 13. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne, la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Now look at verse 13. Mira el versículo 13. Now in Christ Jesus you are made near. Pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos They're made near by the blood of Christ. por la sangre de Cristo. But my question is Pero mi pregunta es esta: this: near to what? ¿cercano a qué? Near to what? ¿Cercano a qué? Clearly. Bueno, claramente, Near to all the things from which they were formerly separate. cercano a todas las cosas de lo cual antes estaban alejados. The Gentiles were far off. Los gentiles estaban alejados. They were called uncircumcision Eran llamados la incircuncisión by the so-called circumcision. por los llamados circuncisión. They were separate from Christ, Estaban separados de Cristo, excluded from the commonwealth of Israel, excluidos de la ciudadanía de Israel, strangers to the covenants of promise, ajenos a los pactos de la promesa, without hope and without God. sin esperanza y sin Dios. Now they are made nigh. Ahora se han acercado. Nigh to what? ¿Cercanos a qué? To God, A Dios, to hope, a la esperanza, to the covenants of promise, a los pactos de la promesa, to Christ, a Cristo and to the commonwealth of Israel.
y a la ciudadanía de Israel. And so verses 14 to 17, Así que los versículos 14 al 17 and even through verse 18, y aún hasta el versículo 18 speak about Jew and Gentile hablan de cómo judío y gentil have been made one in the new commonwealth of Israel. han sido hechos uno en la nueva ciudadanía de Israel. But then look at verse 19. Entonces miremos versículo 19, It puts the capstone on everything. donde termina todo el argumento. It says to the Gentiles, Dice a los gentiles, you are no longer strangers and aliens. así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Who were the strangers and aliens of the Old Testament? ¿Quiénes eran los extranjeros en el Antiguo Testamento? They were the Gentiles who lived in the land. Eran los gentiles que vivían en la tierra, They could not come into the assembly of Israel. pero no pueden entrar en la asamblea de Israel. Now Paul says, you Gentiles Ahora Pablo dice, ustedes los gentiles are no longer strangers and aliens. ya no son extranjeros y advenedizos. You may now come into the assembly of Israel. Ahora pueden entrar en la asamblea de Israel. And Paul says that explicitly. Entonces Pablo lo dice de manera explícita. You are fellow citizens Son conciudadanos with the saints. de los What santos. saints? ¿Qué santos? Jewish saints. Los santos judíos. He says, you are fellow citizens. Y dice, ustedes son conciudadanos. And the Greek here is interesting. Y la palabra griega es interesante. You are sumpalatai. Ustedes son sumpalatai, That means fellow citizens. que significa conciudadanos. But the Greek word palatai Pero la palabra griego politai is the word used in verse 12 es la palabra que se utiliza en el versículo 12, to refer to the commonwealth of Israel. que habla de la ciudadanía de Israel. The palatai to Israel. La politea tu Israel. And so what Paul is saying in verse 19 explicitly, Así que lo que Pablo dice en el versículo 19 explícitamente, clearly and indisputably, claramente, indisputablemente, is that Gentiles are now es que los gentiles ahora citizens of the commonwealth of Israel. son ciudadanos de la ciudadanía de Israel. In these three great passages, Así que en estos tres grandes pasajes, Paul makes very clear Pablo deja muy en claro that there is no longer a dividing wall, que ya no hay un muro divisorio and regenerate Gentiles y los gentiles regenerados are God's true circumcision, son verdadera circuncisión de Dios part of God's Israel. y parte del Israel de Dios. Now, to sum up the last argument, I would say very briefly. Ahora, el séptimo y último argumento voy a expresar de manera muy breve. The scriptures teach that in the last day, in the eschaton, God will be one. La Biblia enseña, las escrituras enseñan que en el último día, en el escatón, el pueblo de Dios será uno solo. The ultimate fruition of history is one people of God. El cumplimiento de toda la historia termina en un solo pueblo de Dios. Matthew 8, 11 and 12. En Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Many shall come from east and west, Muchos vendrán de occidente y oriente and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob in the kingdom of heaven. en el reino de los cielos. John 10:16. Juan capítulo 10, versículo 16. Jesus says, Jesús dice, and I have other sheep, y tengo otras ovejas which are not of this fold, que no son de este redil. and I must bring them also, Aquellas también debo traer and they shall hear my voice, y oirán mi voz. and they shall become one flock, Y habrá one shepherd, un rebaño y un pastor. therefore one people of God. Y por lo tanto un pueblo de Dios. Hebrews 11, En Hebreos capítulo 11, verses 39 and 40, versículos 39 y 40, the writer is addressing the members of the churches that he is writing. el
escritor está escribiendo a los miembros de las iglesias, a quienes está escribiendo. En cuanto a esos grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento que se menciona en Hebreos 11, y dice de ellos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen, para que aparte de nosotros no fuesen ellos perfeccionados. Todo el pueblo de Dios son perfeccionados juntos. Apocalipsis capítulo 20 es la afirmación climática sobre este punto. Nos muestra la nueva Jerusalén, una gran ciudad de Dios, pero tiene 12 puertas, las 12 tribus de Israel, y 12 fundamentos, los 12 apóstoles del Cordero. Así que el simbolismo no podría enseñar de una manera más clara la unidad escatológica del pueblo de Dios. Así que la Biblia enseña de una manera muy clara que el pueblo de Dios en todas las edades es un solo pueblo. Que la iglesia es el nuevo y verdadero Israel de Dios. Y encontramos en el Nuevo Testamento profecías legítimas de Israel en el Antiguo Testamento a la iglesia. Y toda una casa que se construye sobre esa distinción entre la iglesia e Israel. Todas aquellas doctrinas que se construyen sobre aquella distinción viene abajo. Ahora quiero hablar por un momento y cómo puede ser esto. Porque yo sé que es un problema para algunos. Así que el Nuevo Testamento enseña de manera muy clara que la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Pero alguien dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser la iglesia Israel? Son gentiles. ¿Y cómo pueden recibir las promesas hechas a Israel? Lo hacen. El nuevo pacto, que en el Nuevo Testamento en todo lugar es aplicado a la iglesia, pero en el Antiguo Testamento se ve que el nuevo pacto fue hecho a Israel y Judá. ¿Cómo puede la iglesia gentil ser Israel? Quiero explicarlo de esta manera. Yo quiero decir que la iglesia es, en algún cierto sentido, literalmente Israel. De una manera literal. Somos parte del Israel de Dios. Porque estamos en unión con Jesucristo. ¿Qué nacionalidad tenía Jesús? Era un Mesías judío. Toda nuestra relación con Dios se asegura con nuestra unión con Cristo.
el Mesías de los judíos. But not only is the Messiah of the church Jewish, Pero no solamente el Mesías de la iglesia es judío, the church has a foundation. la iglesia tiene un fundamento, And that foundation, y ese fundamento, 12 apostles of the Lamb, los 12 apóstoles del Cordero, each one of them todos ellos was a Jew. eran judíos. So the foundation of the church is Jewish. Así que el fundamento de la iglesia es judío. And the church had a nucleus Y la iglesia tenía un núcleo at its beginning en su comienzo, of the 120 los 120 gathering in Jerusalem, que se reunió en Jerusalén, the 3,000 that were converted at Pentecost. los 3,000 convertidos en Pentecostés. What nationality were they? ¿Qué nacionalidad tenían ellos? They were Jewish. Eran judíos. You see, the church is a Jewish institution, La iglesia es una institución judía and we are a part of a Jewish church. y nosotros somos parte de una iglesia judía. We are part of that church Somos parte de esa iglesia because we are grafted in to that one old Jewish olive tree. porque hemos sido injertados en aquel viejo olivo judío. So we do not have to spiritualize or allegorize the scripture. Así que no tenemos que espiritualizar o alegorizar las escrituras Say that the church is Israel. para decir que la iglesia es Israel. We only have to understand Solo tenemos que entender how Israel grew into the church cómo Israel se convirtió, creció para convertirse en la iglesia in this organic and redemptive historical way. de esta manera orgánica y redentora histórica. Now, much more could be said about everything I'm talking about. Ahora, podría decir mucho más sobre todo lo que estoy diciendo, But I'm trying to give you the big picture. pero quiero darles el cuadro grande sobre esto. So far, we've been talking about the unity and the continuity of the church in Israel. Así que hasta ahora he hablado de la unidad y la continuidad entre Israel y la iglesia. I have been saying that the church is Israel. He estado diciendo que la iglesia es Israel. But now I must say Ahora lo que debo decir that the church is the new Israel. que la iglesia es el nuevo Israel. I must talk to you about the superiority of the church Tengo que hablar de la superioridad de la iglesia as the new Israel como el nuevo Israel compared to the old Israel. comparado con el antiguo Israel. Now, there's a difference then between old Israel and new Israel. Entonces hay una diferencia entre el antiguo Israel y el nuevo Israel. And we can talk about this from many different passages. Y podremos hablar de esta distinción en muchos pasajes. Let me show you just one. Quiero mostrar solamente un pasaje. Turn to Matthew 21. Miren Mateo capítulo 21. Mateo 21. This is a lengthy parable Esta es una parábola bastante larga about God's vineyard. acerca del viñedo de Dios. And Jesus tells of how this vineyard Y Jesús habla como este viñedo was usurped and stolen by the ones that were originally delegated to King and fue usurpado por los que fueron originalmente delegados para cuidar. But in verse 43, Pero en el versículo 43 we learn that something of great importance happened aprendemos que algo de gran importancia sucedió when Jesus came cuando Jesús vino and judged the old vineyard keepers. y juzgó a los antiguos labradores del viñedo. Verse 43, Versículo 43. the kingdom of God will be taken away from you Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Old Israel, El antiguo Israel, under the old Jewish leaders, bajo los antiguos líderes judíos, did not produce fruit for God. no produjo fruto para
Así que el viñedo es quitado de los antiguos labradores del viñedo and is given to a nation producing the fruit of it. y ha sido entregado a una nación que producirá fruto. This is the new Israel. Este es el nuevo Israel de Dios. Now, and so old Israel becomes new Israel. Así que el antiguo Israel se convierte en el nuevo Israel. But someone asks, Pero alguien puede preguntar, how can it be new and yet the same? ¿cómo puede ser nuevo y a la vez el mismo? What are many illustrations? Hay muchas ilustraciones que podríamos dar. I like this one. A mí me gusta esta ilustración. You know, don't you, that little bugs that crawl along the ground, Ustedes saben que algunos animalitos que se arrastran por el suelo, we call them caterpillars, que los llamamos orugas, spin a cocoon, ellos preparan and when they come out of the cocoon, Ellos preparan un lugar donde se transforman they are butterflies, y se convierten en mariposas, a new animal, un nuevo animal, but the same animal. pero el mismo animal. Is the butterfly completely new thing? ¿Es la mariposa algo completamente nuevo? It's the caterpillar transformed. Es la oruga que ha sido transformada. It is both new Es tanto nuevo y el mismo a la vez. and other illustrations might give it. Y se podría dar otras ilustraciones. But the Bible itself Pero la Biblia misma speaks of this habla de esto, because in Hebrews, porque en Hebreos, the book of Hebrews speaks of the reformation of all things. en Hebreos el libro habla de la reformación de todas las cosas. And so the church is Israel, Así que la iglesia es Israel, but a reformed Israel. pero un Israel reformado. Israel reformed. Israel reformado. Israel transformed. Israel transformado. Israel made new. Israel hecho nuevo. Now I have just a couple more things to say. Ahora tengo solo un par de cosas más para decirles. How is this Israel God of which we are a part? ¿De qué manera este Israel de Dios, del cual nosotros formamos parte, How is it new? de qué manera es nuevo? In what respects is it new? ¿En qué aspectos es nuevo? Well, I think all the newness Yo creo que todo lo nuevo can be summarized in two ways. se puede resumir de dos maneras. In the new Israel, En el nuevo Israel there is a new universality, hay una nueva universalidad and there is a new spirituality. y hay una nueva espiritualidad. And we talk about those two things. Déjame hablar de estos dos temas. The Old Testament predicts En el Antiguo Testamento se profetiza the extension of God's people to all the nations. la extensión del pueblo de Dios a todas las naciones. This is the theme of many Psalms Este es el tema de muchos salmos and the book of Isaiah. y el libro de Isaías Talks about how Egypt will become the people of God. habla de cómo Egipto se convertirá en el pueblo de Dios. Isaiah 19. Isaías 19. And how the Messiah will be given as a light and covenant to the nation. Y como el Mesías será dado como una luz y un pacto para las naciones. So one of the new characteristics of the new Israel Así que una de las características del nuevo Israel is this new universality. es esta nueva universalidad. So that in God's new people, Para que en el nuevo pueblo de Dios there are Africans hay africanos and Asians y asiáticos and even Peruvians. y hasta peruanos. Well, that's one aspect of the new universality. Bueno, ese es un aspecto del nuevo pueblo de Dios, la universalidad, And this has many implications. y tiene muchas implicaciones. We must exhibit this universality Tenemos que exhibir esta universalidad in our churches. en nuestras iglesias. No nationalities,
Ninguna nacionalidad. out of racist tendencies. Nosotros no podemos ser racistas. Must be denied a place Ninguna nacionalidad podemos negar un lugar in the churches of Jesus Christ. en las iglesias de Jesucristo. But in the New Israel, En el nuevo Israel there is also a new spirituality. hay también una nueva espiritualidad. Now, this is the theme of many passages as well. Ahora ese también es el tema de muchos pasajes, But perhaps the most important passage, pero quizás el pasaje más the importante most basic passage, y el pasaje más básico is Jeremiah chapter 31. es Jeremías capítulo 31. Jeremiah chapter 31. En Jeremías capítulo 31. Voy a leer Jeremías capítulo 31 y versículos 31 a 34. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Here the contrast between the old covenant and the new covenant. Aquí en el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, People heard the difference between the old Israel and the new Israel. vemos la diferencia entre el antiguo Israel y el nuevo Israel. The old Israel could break God's covenant. El antiguo Israel podía romper el pacto con Dios, Because that covenant was written on stone porque ese pacto fue escrito sobre piedra and not on their heart. y no escrito sobre sus corazones. The old Israel was not a spiritual Israel. El antiguo Israel no era un Israel espiritual, It was a physical Israel. era un Israel físico. Yes, some of them were converted. Sí, algunos de ellos fueron convertidos, Some of them had their sins forgiven. algunos tuvieron sus pecados perdonados, Some of them knew the Lord. algunos conocieron al Señor, Some of them had God's law written in their heart. algunos tuvieron el corazón de la palabra de Dios escrito en sus corazones, But many were introduced into the covenant pero muchos fueron introducidos al pacto by circumcision por circuncisión, who did not know the Lord. que no conocieron al Señor. Saul, Saúl, the sons of Eli, los hijos de Eli, Abner, Abner, Joab, Joab, all these men todos received circumcision, los hombres fueron circuncidados received it in strict adherence to God's law, y trataron de seguir estrictamente la ley de Dios, but without being regenerate. pero sin ser regenerados. Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento God's covenant was made with a physical nation. el pacto de Israel se hizo con una nación física, This passage teaches pero este pasaje enseña that with the coming of the new covenant, que con la llegada del nuevo pacto all this would change. todo esto cambiaría. They would all know the Lord. Todos conocerían al Señor. Had God's law written on their hearts in the Old Covenant. Algunos en el antiguo pacto tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Now all would have God's law written on their hearts. Ahora todos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Some knew the Lord. Algunos conocían al Señor. Now all would know the Lord. Ahora todos conocerían al Señor. Some had their sins forgiven. Algunos tuvieron sus pecados fueron perdonados. Now it's the very condition of the covenant. Ahora es la condición misma del pacto, They, the new Israel, all of them would have their sins forgiven. que en el nuevo Israel todos tienen sus pecados perdonados. This is why they no longer break the covenant, Por esto ya no invalidan el pacto, as Israel did, como lo hacía Israel, because of the great truth of verse 34. por la gran verdad que encontramos en el versículo 34. They will not teach again No
enseñarán más ninguno a su prójimo. Each man his neighbor. A su prójimo. Each man his brother, saying, Ni ninguno a su hermano, diciendo, know the Lord, conoce a Jehová, for they will all know me, porque todos me conocerán. from the least of them to the greatest of them, Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declares the Lord. dice Jehová, For I will forgive their iniquity, porque perdonaré la maldad de and ellos the sin I will remember no more. y no me acordaré más su pecado. Do you see the significance? ¿Ven lo significativo de eso? You understand ¿Entienden what this means? lo que significa esto? The right of entrance. El derecho God's covenant. de entrada al pacto de Dios. Baptism Bautismo must be given tiene que darse to every member of the new covenant, a cada miembro del nuevo pacto, but it can only be given then pero solo puede darse to those who know the Lord. a los que conocen al Señor. And so, Por eso this is why we are Baptists. Por eso somos bautistas. Because we only require a credible profession of faith to be baptized. Porque requeremos una confesión creíble de fe para ser And bautizados. it's because of this new spirituality of the new covenant Y es a causa de esta nueva espiritualidad, de este nuevo pacto, that we disagree with our Presbyterian brethren. que no estamos de acuerdo con nuestros hermanos presbiterianos. They say when we baptize our babies, Ellos dicen que cuando nosotros bautizamos a nuestros bebés, because they circumcised infants in the Old Testament. porque ellos circuncidaban a sus bebés en el Antiguo Testamento. But that was because Pero la razón de eso Old Testament Israel was a physical nation. era porque Israel en el Antiguo Testamento era una nación física. New covenant Israel El Israel del nuevo pacto is a spiritual nation. es una nación espiritual, Therefore, we can give the sign of the covenant por lo cual podemos dar la señal del pacto only to spiritual people. solo a personas espirituales. And this is the great response then Y esa es la gran respuesta entonces to the argument of Pedo-Baptists a la respuesta a los paedobautistas for infant baptism. que bautizan a los niños. We agree that God's people are one in all ages, Estamos de acuerdo que el pueblo de Dios es uno solo en todas las edades, but what you, brother, have forgotten pero lo que aquellos hermanos han olvidado, is that the church is the new Israel, que la iglesia es el nuevo Israel, characterized by a new universality caracterizado por una nueva universalidad and a new spirituality. y una nueva espiritualidad. This also means También significa that fundamental to the reformation of true churches que fundamental a la reformación de verdaderas iglesias, more fundamental than other things that ought to be done, más fundamental a otras cosas que se podría hacer, is the insistence on a regenerate church membership. insistir en una membresía regenerada de la iglesia. The first thing that must be done Lo primero que hay que hacer in the reformation of churches para reformar las iglesias is to secure a regenerate church membership. es asegurar una membresía regenerada de las iglesias. That's the foundation. Es el fundamento. We must endeavor Tenemos que as esforzarnos far as we can determine hasta donde nosotros podemos determinar that with regard to our churches we can say que en cuanto a nuestras iglesias podemos decir, they all shall know. todos me conocerán. We cannot permit people Entonces no podemos permitir who evidently do not know the Lord que personas que evidentemente no conocen al Señor to remain members of our church. a permanecerse como miembros de nuestras iglesias. The first step of reformation El primer paso en la reformación de nuestra iglesia es eso, to write over the doors of our church. escribir sobre la puerta de nuestra iglesia, We all shall know. todos me conocerán. Well, this is, I hope, a balanced treatment Espero que lo que he hecho es tratar de manera equilibrada and response al dar una respuesta to the dispensational churches
a la distinción dispensacional entre la iglesia de Israel. Espero que les haya sido útil. ¿Tienen preguntas? Sí. Gracias por hablar sobre Israel y la iglesia. Era importante, porque hoy en día el dispensacionalismo que empezó con John Nelson Darby, lo siguió Scofield y ahora lo tiene el gran MacArthur. Hablar de que existen dos pueblos es hablar que existen dos planes. Es hablar que existen santos separados del Antiguo Testamento distintos a los santos del Nuevo Testamento. Para mí nuevamente y más aún que el dispensacionalismo. ¿Esta es una pregunta? No, estoy Ok. En cuanto al dispensacionalismo, porque hay que hablar a viva voz de ello, porque es algo que está afectando actualmente a los creyentes. ¿Qué piensa usted sobre lo que ellos justifican usando 1 Corintios 10, versículo 32, que dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios? Estoy contento que hayas mencionado este versículo. Supongo que si se toma ese versículo solo y fuera de su contexto, este pasaje plausiblemente podría parecer que distingue entre los judíos y los gentiles. Pero tenemos que recordar varias cosas. La iglesia sí es distinta históricamente de aquellos judíos que rechazaron a su Mesías. Es lo que Pablo quiere decir cuando se refiere a los judíos aquí. Y también es distinto de los griegos. La palabra aquí dice gentiles, de griegos que todavía no creen. Pero también, ya he dicho que antes en este capítulo, 1 Corintios 10, 18, que Pablo hablaba de Israel según la carne, con la implicancia muy clara para todos aquellos que entienden el contraste entre la carne y el espíritu en los escritos de Pablo, que la iglesia es Israel según el espíritu. El otro pasaje que no mencioné es 1 Corintios 12, 2, que se dirige a los corintios, y Pablo dice ahí: sabéis que cuando erais gentiles, la palabra aquí es gentiles, está bien traducido en la Reina Valera. Y algún corintio podría decir: ¿no somos gentiles todavía?
¿Y cuál sería la respuesta de Pablo? No, we're not part of this. No, ahora son parte de Israel de Dios. Ya no eran gentiles, sino parte de la iglesia de Dios. Parte de Israel según el Espíritu. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dio un ejemplo sobre la oruga y la mariposa. Cuando vemos al Israel en el Antiguo Testamento, ¿sería correcta esa declaración? Israel del Antiguo Testamento era tipológicamente la iglesia y la iglesia estaba en Israel del Antiguo Testamento como el remanente. And the church was in Israel as a remnant. Yeah, I think that would be correct. Creo que sí, correcto. Israel was a type of the church. Israel era un tipo de la iglesia. And the genuine saints in Israel Y los santos genuinos en Israel were God's true people and part of the church. era el pueblo de Dios y parte de los redimidos en Cristo. ¿Alguien más? Sí. Las maldiciones y las bendiciones del pacto del Antiguo Testamento están en Deuteronomio 28 y 29. ¿Cómo se deberían aplicar a la iglesia o ya no son aplicables? That's a great question. Excelente pregunta. Those curses were addressed to the old Israel. Esas maldiciones fueron dirigidas al antiguo Israel. Because the old Israel was at an earlier stage of redemptive history. Porque el antiguo Israel estaba en una etapa anterior en la historia de la redención. You know, the church is said to be in the New Testament, Ustedes saben que dice de la iglesia en el Nuevo Testamento, a holy nation, una nación santa, a kingdom of priests, un reino de a sacerdotes, people who belongs to God. un pueblo que pertenece a Dios. But did you ever notice that in Exodus 19, Pero te diste cuenta en Éxodo capítulo 19, it actually says, dice esto de verdad, you will be a kingdom of priests. ustedes serán un reino de sacerdotes, You will be a holy nation. ustedes serán una nación santa, You will be a people that belongs to God. ustedes serán un pueblo que pertenece a Dios, You have to keep my covenant. si es que guardan mis mandamientos. Now that's different than the church. Y eso es diferente, hermanos. So, when God's new Israel comes into existence, Cuando entra en existencia el nuevo Israel de Dios, because the new Israel porque el nuevo Israel keeps God's covenant, guarda el pacto de Dios, has kept God's covenant through Christ, ha mantenido el pacto por medio de Cristo keeps God's covenant because the laws are written on their hearts. y guarda el pacto porque la ley de Dios está escrita en sus corazones. They inherit the blessings of Israel, Heredan las bendiciones de Israel, but not the curses of Israel. mas no las maldiciones hechas a Israel. The curses of Israel Las maldiciones hechas a Israel were for Israel after the flesh, eran para Israel según la carne, but they are not for the new Israel. pero no son para el nuevo Israel. John MacArthur, John MacArthur, in a sermon, en un sermón, raises this question. plantea esta pregunta. Why do you call yourselves Israel? ¿Por qué se llaman ustedes Israel? And are you not liable to both the curses of the blessing? Entonces ustedes no pueden recibir tanto las maldiciones entonces como las bendiciones. The simple answer is, Y la respuesta muy sencilla es, we're not old Israel. no somos el antiguo Israel, We have the new Israel. somos el nuevo Israel, We keep God's covenant, que guarda los pactos de Dios. and therefore do not inherit the curses Por lo tanto no heredamos las maldiciones, of the blessing.
sino tan solo las bendiciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? What about those who were foreigners who came into Israel and they inherited the blessings of the city of Are you talking about people like Moses? Estás hablando con personas como Naamán. Como Naamán. Oh, yes, that became, Rahab became part of God's Israel Sí, Rahab llegó a ser parte de Israel de Dios. in the sense that a woman could. En el sentido que una mujer podía hacerlo. Remember that in the Old Covenant, Recuerda el antiguo pacto. Israel was composed only of those who were circumcised. Israel era compuesto de solamente aquellos que eran circuncidados. And so women occupy a kind of auxiliary status. Así que las mujeres tenían un tipo de estatus auxiliar, But she was obviously accepted pero obviamente fue aceptada and became the lawful wife y llegó a ser la esposa leal, of legítima, Jews who were the forebears of Jesus. de judíos que eran los antepasados de Jesús. But the condition of believing Gentiles in the Old Testament, Pero la condición de gentiles creyentes en el Antiguo Testamento, like Naaman, como Naamán, seems genuinely to have been converted. que parece que fue convertido de manera genuina, It does not seem to become a part of God's old Israel. pero que parece que no forma parte del antiguo Israel de Dios. It's mysterious. Es algo misterioso I'm not sure I completely understand. y no estoy seguro que lo entiendo completamente. ¿Alguien más? Una pregunta. Larry, We're the new Israel. Well, we are the new Israel. And in the light of that, how do we relate, or what is your opinion as far as how we are to relate to the physical Israel, the nation of Israel today? la pregunta es si nosotros somos el nuevo Israel. ¿Y cómo hemos de relacionarnos con el Israel físico en el día de hoy? I think Romans 11 provides part of the answer for that. Yo creo que Romanos 11 provee parte de la respuesta para eso. Because we're told Porque nos dice ahí that Israel que Israel is still beloved todavía es amado because of the fathers. a causa de los patriarcas. And so, certainly, Así que, sin duda, everything like anti-Semitism todo lo que muestra antisemitismo ought to be banished from the people of God. no debe existir en el pueblo de Dios. But Paul says, from the standpoint of the gospel, Pero Pablo dice desde el Evangelio, they're enemies for your sake. sorry, They're enemies for your sake. son enemigos, But from the standpoint of God's choice, pero en cuanto a la elección de Dios, they're beloved for the sake of the fathers. son amados a causa de los patriarcas. So we ought to share Paul's own heart Así que debemos compartir el corazón de Pablo and yearn for the conversion of this people. y desear la conversión de la nación de Israel. Sí, Justamente en Romanos 11 se abre el capítulo diciendo el remanente de Israel. En el Antiguo Testamento había un significado especial cuando se hablaba del remanente. Ahora en este nuevo pacto, el término remanente, más aún con su vínculo en los últimos tiempos, significará ese remanente del antiguo pacto ahora para nosotros también, nos incluimos también en un solo pueblo. No, I think the church is the remnant. yo creo que la iglesia es el remanente. It's composed of the remnant of Israel. Se compone con
el remanente elegido de Israel and also the remnant of the Gentiles who believe in Christ. y también el remanente de los gentiles que creen en Cristo. So we could say that the church is remnant of Israel. Así que podríamos decir que la iglesia es el remanente de Israel. And because the remnant of Israelites Así que como hay un remanente de israelitas, are always part of the church, siempre son parte de la iglesia, this is one of the reasons we have to say es una de las razones por las cuales tenemos que decir that the church is a Jewish institution. que la iglesia es una institución judía. Vamos a ver unas preguntas más un ratito. Wilder, si puedes traer los dos paquetes que están arriba. Sí, gracias. Sí, aquí, adelante. Hay algo que yo no entiendo, que justamente la promesa a Israel es Isaías 65, de 7 a 25. A ver, Isaías 65, Isaiah 65, 17. Donde dice pues que el niño no morirá de 100 años. Okay, so child dies. Y acá en este comentario dice que es una promesa para Israel. He says it's a promise of Israel. ¿Dónde dice? Es una promesa para Israel. ¿Dónde? En este comentario está bien. Estás leyendo una carta. Entonces, ¿cómo poder, claro, no quiero decir, pero cómo poder rastrear o responder que esa no es una promesa en Israel, sino porque hay mencionan cosas que los judíos son mineros también también. ¿Cómo poder, si está en este siglo, en el siglo venidero, cómo Isaías Bueno, quiero decir tres cosas. Este es el texto más plausible para mí, para la idea que hay un milenio que no llega a alcanzar la gloria del estado eterno. Así que esta es una de las afirmaciones más fuertes que aquí el milenio no escribe los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero tengo tres respuestas. En primer lugar, este es profético, es literatura profética. Y según el propio Antiguo Testamento, en Números capítulo 12, Dios habló con los profetas en visiones y sueños que tienen el carácter de ser dichos difíciles de comprender. Y como tiene esa característica, tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos estos pasajes y qué conclusiones sacamos de ellos, porque son dichos difíciles. Y también tenemos que guiarnos, especialmente por la manera como el Nuevo Testamento comprende estos pasajes. Y voy a volver a este punto dentro de un ratito. Lo segundo que quisiera que consideres es cuál es la intención de la enseñanza en este pasaje. ¿Es la intención del pasaje enseñar que hay muerte en el milenio? No, este no es el punto del pasaje. El punto de este pasaje
que en el siglo futuro, en los nuevos cielos y la nueva tierra, no habrá más las calamidades que nos acompañan en esta vida. El trabajar duramente en vano, el sepultar a los niños. Estos son los peores desastres del mundo caído en el cual nosotros vivimos. Y ese es el punto del pasaje. El punto del pasaje no es que habrá muerte, sino que no habrá más desastres y no habrá más calamidades como conocemos hoy. Pero ahora regresemos a lo que es la interpretación que da el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que el Nuevo Testamento interpreta este pasaje? Déjenme mostrarles el lugar principal, quizás el único lugar donde el Nuevo Testamento cita este lugar. El Nuevo Testamento, en primer lugar, de manera uniforme, reconoce a los nuevos cielos y la nueva tierra como el estado eterno. Eso es verdad en 2 Pedro 3, versículo 13. Pero también es cierto en otro pasaje que hace alusión a Isaías 65. Y es Apocalipsis 21. De hecho, he leído de premieristas recientemente que admiten abiertamente que lo que estoy a punto de decirles es la manera como el Nuevo Testamento interpreta el pasaje. Ellos admiten que es verdad, pero ellos dicen que enseña otra cosa también, que el Nuevo Testamento no existe. Aquí tenemos el pasaje, Apocalipsis 21, que hace alusión a Isaías 65. Aquí tenemos el propio lenguaje de Isaías 65 aquí. En versículo 1, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, clamor o dolor. Y en medio del versículo 4, haciendo alusión a Isaías 65, no habrá muerte. Lo que creo que el Nuevo Testamento nos está enseñando aquí no es que habrá muerte, sino que en el nuevo cielos y nueva tierra no habrá más calamidades para el pueblo de Dios. Aquello que causa terrible llanto y dolor. Y Apocalipsis capítulo 21 es la interpretación que da el Nuevo Testamento de Isaías 65. Bien, probablemente ya tiene más preguntas. Yo sé que Sio tiene siempre más preguntas. A veces surgen más preguntas que respuestas, ¿no? Un tema así, pero yo creo que nos ha ayudado a aprender muchísimo. Vamos a parar la conferencia en este momento, no se muevan todavía. Dentro de 10-15 minutos pueden tomar un descanso. Si hay refrigerador, pueden. No está seguro, Wilder.
si hay. Después los que quieren algún crédito, 1 o 3 créditos académicos, regresen aquí para dar un pequeño paso de lo principal que hemos visto. Los que no, pueden irse, pueden salir por esta puerta y seguir conversar con el Dr. Walter sin hacer demasiado bulla para que puedan estudiar aquí, y nosotros estamos terminando todo a la 1. Yo sé que Steve, ¿dónde está Steve? ¿Se fue? Si alguien le puede encontrar, estamos muy agradecidos. Quiero cerrar formalmente ahorita la conferencia aquí. Quiero agradecer, del fondo de mi corazón. Ha sido una doble bendición. Primero cuando encontré sus escritos hace algunos años, y ahora al tenerlo aquí para confirmar, afirmar estas doctrinas tan importantes. Creo que todos comparten el agradecimiento que yo siento. Yo creo que podemos dar un aplauso para y queremos, en agradecimiento, aparte de los centros teológicos bautistas, no quiero darle el paquete equivocado, un pequeño presente como recuerdo del Perú, de tu tiempo aquí. También quiero agradecer a otras personas como Steve. Pase, Steve, por favor. No podríamos haber tenido esta conferencia sin ti. Yo no hubiera aguantado 16, 17, 18 horas de traducción. Pase, por favor. Queremos agradecerte de una pequeña manera. Gracias, un aplauso por Steve. Steve está a punto de salir ya, tiene que tomar su movilidad para regresar a la sierra, a Ancash, sintiendo bien. Pase por ahí de nuevo. Estamos muy agradecidos por su participación siempre con nosotros. Queremos agradecer a los que han hecho, los que han provisto libros para venta, los que han movido las sillas, los que han cocinado, los que han preparado ricos refrigerios, los que han puesto proyección, todos los que han participado, los que han hecho limpieza, los que han hecho esto posible. Nosotros, si no nos conocen a los CTV, tratamos, aparte de tener unas cerca de 35 o 40 clases durante el año en diferentes partes del país, 1 o 2 veces al año traer un expositor de renombre, normalmente del extranjero, 1 vez o 2 veces al año para todos. Así que estamos muy agradecidos y gracias por su presencia y participación con nosotros. Si quieren saber más de los CTV, entra a Facebook, llámanos a la secretaria, búsquenos en la página web de los Centros Teológicos Bautistas, converse con uno de nosotros. Aquí estamos para servirles, para ayudarles en su capacitación. Quisiera dejar a Sam algunas, gracias Steve, unas palabras. Ha sido un deleite para mí enseñarles esta semana. Y ha sido tan lindo tener nuevas amistades. Y he sido muy animado por sus preguntas y la bendición de Dios en nuestras sesiones. Que Dios siga haciendo resplandecer una luz en el hemisferio sur.